Hola, buenos días amigos y amigos de Arte Radio, ¿cómo están? ¿Qué tal les va el día de hoy, jueves 13 de agosto del 2015? Nuevamente en una emisión más de su programa Escuela para la Familia. Muy contenta de saludarlos por aquí con este tema tan interesante que estuvimos desde el lunes platicando. Nuevamente aquí acompañada de Monse, de Aline. ¿Cómo están? Buenos días, chicas. Hola, buenos días, muy bien. Hola, muy buenos días, gracias por escucharnos. Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos por aquí. Un programa sin duda muy interesante el del día lunes. Recapitulando para los que no nos escucharon, estuvimos platicando de cómo enfrentar como padre cuando un hijo o una hija te dice que es homosexual. Y bueno, Aline, Lalo nos platicaban su experiencia de cómo fue cuando ellos tuvieron que enfrentar esto. Y Lalo nos platicaba pues la desfachatez con la que lo hizo regresando de una fiesta y cómo fue este proceso y aún así cómo fue difícil para sus papás, ¿no? A pesar de que lo aceptaron de una manera relativamente tranquila, pues también fue un proceso difícil. Y bueno, tú, Monse, nos platicabas la dificultad que fue para ti por todo lo que escuchabas de tu familia, de como esta parte homofóbica que de repente todos podemos expresar en la forma de hablar de los demás. ¿Cómo fue difícil para ti el poder afrontarlo, no? Y bueno, afortunadamente al día de hoy pues cuentas con el apoyo de tus hermanos, ¿no? Entonces esa parte bien importante. Y bueno, Ali nos platicaba un poquito las consecuencias que puede tener o las repercusiones que tiene en una persona el hecho de que los padres puedan cerrarle las puertas definitivamente, ¿no? ¿Cuáles eran, si nos puedes repetir, como las partes a donde los avienta uno, en el mejor de los casos, a los chicos cuando se pone aquí como medio kinky el asunto? Aline, platícanos. Claro que sí. Decíamos que en el mejor de los casos, cuando estos chicos se enfrentan a la incomprensión familiar y al cerrarles la puerta, no solo de la familia, sino el apoyo económico, inclusive el apoyo escolar, pues los lanzamos a las adicciones. Tenía una plática con una persona de CIJ, de Centros de Integración Juvenil, y muchos de los chicos que llegan con tratamiento de adicciones lo hacen precisamente por incomprensión familiar. Entonces se van a núcleos en donde, con tal de ser aceptados, caen en alcoholismo, caen en drogadicción, caen en suicidio, que ese es el peor de los casos. Por eso decíamos que en el mejor de los casos se van a las calles, se van a la prostitución, porque de pronto se encuentran en la calle sin dinero, sin recursos, sin familia, y la verdad es que es muy triste, ¿no? En el peor de los casos, como te decía, es el suicidio, desgraciadamente. Haciendo la investigación, me encontré, yo no estoy a favor de las telenovelas, pero bueno, pasaron una que me sirvió para hacer esta investigación, porque precisamente era una novela brasileña que tocaba el tema de la homosexualidad. Hablaba de un miembro de una familia de mucho dinero, de una familia donde el padre, pues aparte de tener demasiado poder económico, pues era como una profesión, era médico y era uno de los médicos más influyentes del país, y se enfrenta con que pues su único hijo varón es homosexual y toda la vida se encarga, ¿no? De eso trató la novela. Toda su vida se encarga de echárselo en cara, de decirle que lo esconda, de decirle palabras como me avergüenzo de ti, hubiera preferido que murieras, que no nacieras, en fin, lo deshereda, un sinfín de cuestiones que suceden. Y la historia de este chico, bueno, inclusive el padre le paga a una prostituta para que se case con su hijo y aparente que tener una familia, pues en apariencia. Y son las condiciones que el hijo tiene como para seguir en el núcleo familiar y seguir en la empresa, que es un gran hospital. Y vamos, este chico obviamente al llenarse de resentimientos, al saberse no amado, no aceptado, al sentirse pues traicionado por su padre, de alguna manera, tiene unas acciones realmente inclusive ya de criminal, ¿no? Porque llega a estados de odio tan grandes que inclusive llega a asesinar. El final de la novela es muy
no es el típico, ni es la típica novela, ni es el típico final de que se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? Resulta que al padre, ya siendo anciano, le da una embolia, queda mal, y el único hijo que lo cuida de todos sus hijos es precisamente su hijo, el que siempre fue rechazado por ser homosexual. Lo baña, lo atiende, le da demasiado amor. Es un chico que toda la vida pasó buscando la aceptación del padre. Entonces un día lo baña, lo viste, lo carga, lo lleva en su silla de ruedas a la playa, a una silla, se sientan y mirando al mar le dice: papi, te amo. Y el papá le toma la mano al hijo y le dice: yo también te amo. Y el chico hace un suspiro así como, y fin de la novela. Realmente estamos hablando de una novela, me sirvió para la investigación, pero ¿a dónde podemos llegar? No sé, este chico llegó inclusive al asesinato con tal de ser aceptado por el papá. Sí, claro, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es una de las cosas que como seres humanos más necesitamos, es este sentido de pertenencia, ¿no? Más a nuestro núcleo familiar, ¿no? Porque es de ahí venimos, ¿no? Es como lo que nos impulsa, lo que nos motiva, de repente nuestras raíces. Entonces, cuando no tenemos esto, sí desestabiliza el resto de nuestra vida, ¿no? No significa que sea indispensable, ¿no? O sea, también, ojo, o sea, si no lo tenemos, hay otras cosas de las que nos podemos agarrar, pero sí se nos dificulta muchísimo el camino, ¿no? O sea, en ese sentido de la resiliencia, ¿no? De que hay en el exterior, a lo mejor nos podemos encontrar un tío, un amigo, alguna otra figura que nos pueda apoyar en este proceso si nuestra familia no lo está haciendo, pero si la familia está ahí, bueno, qué mejor, ¿no? Que no tener que pasar por estos tragos amargos, ¿no? Y bueno, platícanos un poquito más acerca de tu investigación, Ali. Sí, claro, mira, vamos a hablar un poco de historia. En la historia social del ser humano siempre ha habido como grupos muy vulnerables en donde han sufrido rechazo. Estamos hablando desde la historia antigua. Te puedo hablar, por ejemplo, de la esclavitud, ¿no? Que afortunadamente ya fue erradicada, pero en mucho tiempo la gente de color sufrió discriminación, sufrió pues incluso fobia, ¿no? hacia este sector. Obviamente hubo muertes, masacres, y así ha sido en muchos grupos, ¿no? Nos remontamos más atrás a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el exterminio contra la raza judía, pues es históricamente son actos de discriminación. La discriminación, obviamente, pues genera violencia. Yo quisiera hacer un paréntesis a todos los papás que están viviendo este proceso, que lo están pasando, pues que realmente el rechazo y el abandono de un hijo, pues no es más que violencia. Y también dar un mensaje, ¿por qué no?, a toda la gente que se denomina o se sabe homofóbica. Quizás no tenemos moralmente el por qué aceptar o no alguna situación, pero legalmente todos los seres humanos estamos obligados por las leyes a respetar la inclusión, la equidad de género. Me alarmaba mucho en las redes sociales cuando hice la investigación que desaparecen 43 estudiantes y toda la sociedad brinca, ¿no? Y toda la sociedad se manifiesta, que ha habido muchos años de feminicidios en Ciudad Juárez y toda la gente también se manifiesta y toda la gente habla de que queremos paz y de que queremos que todo esto termine, pero cuando se trata de la comunidad homosexual, la homofobia existe. Y realmente, bueno, pues invitar a todas aquellas personas que lean un poco, que se informen, porque hay mucha ignorancia en el tema. La verdad es que esta investigación te da bases, como te decía desde la vez pasada, ¿no?, bases verídicas, bases de la Organización Mundial de la Salud, de la Asociación de Psiquiatría y Psicología Americana, que es la APA, bases de derechos humanos, inclusive de nuestra Constitución. Me alarma ver cómo la gente pide, ¿no?, inclusive en redes sociales, pues creo que todos queremos un país mejor, que buscamos un México en paz, que estamos como que hartos de mucha violencia, pero como que esto es de dientes para afuera, y me refiero mucho al no respeto, ¿no? Me refiero también inclusive a la comunidad homofóbica. O sea, queremos un país libre de,
violencia, porque eso sí es un delito. Y si tenemos en nuestro corazón pensamientos de racismo y de odio, pues generamos violencia, y entonces me pregunto si nos convertimos en delincuentes. La realidad es que la Constitución política no dice que en materia legal sea un delito ser homosexual. Entonces yo quisiera invitar a todos a que nos cultivemos un poco, a que estudiemos algo antes de hablar, porque bueno, pues históricamente parece que seguimos siendo un país de caudillos en vez de un país de instituciones, y bueno, pues aparentemente pues sucede que no sucede nada, y parece que lo único que importa en estos momentos en nuestra sociedad pues es el fútbol. Entonces pues sí, invitar a la gente a que tome conocimiento a las cosas. La gente homosexual existe, al igual que los que somos heterosexuales, y preguntarnos, ¿no? ¿Qué sucede si es en nuestra familia? Como te decía, yo tuve que darme cuenta que sí tenía un grado de homofobia, porque no aceptaba la homosexualidad de mi hija, pero yo creo que no hay nada que el amor no sane, ¿no? Curiosamente, y hablándote en mi caso, pues la relación con mi hija antes de saber que era homosexual era como un poco hostil. Ella como que se encerraba mucho, se comunicaba poco, yo hacía como que le preguntaba, ella hacía como que me respondía, y como que me respondía lo que yo quería escuchar. Obviamente siempre me negaba las cosas, y yo hacía como que estaba tranquila, y aparentemente pues no pasaba nada, ¿no? Y pues era una chica un poco enojada con la vida, como con muy pocos amigos, con muy poca vida social, y realmente con muy poca comunicación con nosotros, con su padre, con sus hermanos, y fuera de o lejos de alejarnos y de romper más una relación que existía en el amor más no en la comunicación. Pues yo creo que hay, independientemente de ella, igual, ¿no? Con toda la familia, y al tener hijos adolescentes, pues siempre hay cuestiones que no te gustan o que no quieres aceptar de un hijo, del otro, del papá, o inclusive ellos de nosotros. Y esta comunicación, cuando ella se abre y planteamos todo esto y nos ponemos a investigar, porque todos lo hicimos, la realidad es que fue así, pues lejos de separar la familia, la unió. La verdad es que hoy nos aceptamos tal como somos todos. Hoy sí te puedo decir que la relación con mi hija no es hostil, al contrario, hoy sí hay una verdadera relación de amor, de aceptación, de comunicación. Y lejos de lo que la gente pudiera pensar de que se pueden romper familias, sí se pueden romper si los padres decidimos optar por la negación y por el decir, bueno, pues que se vaya mi hijo de la casa, y hago como que ya no existe y no pasa nada, pero ¿realmente podrías vivir haciendo como que tu hijo ya no existe? Sí, ¿no? Ahí estás tocando un tema clave, ¿no? Al final de cuentas, el que decide romper, si un hijo decide decirte que es homosexual, es porque está buscando un canal de comunicación contigo. Y el que decide romper la comunicación y romper como todas las vías posibles de solución, en este caso pues es el padre, la madre, cuando se cierra al diálogo, se cierra a entender qué es lo que sucede con sus hijos e hijas. Vamos a ir a un breve corte. Cualquier duda, pregunta nos la pueden enviar a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. El tema del día de hoy es cómo enfrentar cuando tu hijo te dice, o tu hija te dice que es homosexual. Y bueno, estábamos en esta parte, según yo, que íbamos a comenzar con las partes a las que te enfrentas cuando tu hijo te dice que es homosexual. Y bueno, esa parte debe ser ¿alguien se ha subido a la montaña rusa? Bueno, yo creo que es como lo más parecido, pero cuando te subes a la montaña rusa estando un poco crudo, después de haber comido algo que te cayó mal, me imagino que es lo más parecido a lo que siente un papá cuando se enfrenta a esta noticia, ¿no? Por lo que platicábamos la vez pasada, que tienes como toda una serie de expectativas, y que de por sí no es padre que un hijo tuyo no cumpla con tus expectativas, aunque la verdad es que papitos, mamitas, y es una realidad que tu hijo no tiene por qué cumplir con esas expectativas, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues es un golpe
para los padres muy fuerte, porque no están acostumbrados ni siquiera, y como decías tú cuando hablamos de la violencia, de la discriminación, ni siquiera considerar que existen las personas homosexuales, ¿no? Es así como que no, en mi vida puro heterosexual, ¿no? Y de repente que llegue tu hijo y te diga, mamá, papá, fíjate que soy lesbiana, que soy homosexual, entonces digo que, ¿cómo? Y bueno, platícanos tú a qué se enfrentan los papás en estas situaciones. Sí, mira, de principio, bueno, el proceso es fuerte, es un proceso de duelo como tal, lo decía la vez pasada, donde obviamente es como, se va a ver muy fuerte lo que voy a decir, pero es la realidad. Es como si se muriera tu hijo y tiene que nacer otro hijo. Se muere el que tú concibes, el hijo que tienes en tus expectativas, el que tú crees que es tu hijo. Y realmente nace o renace el hijo verdadero. Entonces sí es un proceso de duelo bastante fuerte. Papás, vamos a estar hablando de este taller ya para empezar a darlo de manera vivencial. Vamos a estar el día 26 de agosto de 5 a 7 de la tarde en el Auditorio Gómez Morín para que se acerquen. El primer impacto, bueno, pues es el shock inicial, ¿no? Obviamente, al enterarte de la noticia, sí viene un shock muy fuerte, exceptuando las familias en las que la aceptación de la homosexualidad se produce con una cierta normalidad, cuando a lo mejor ya lo sabes desde hace mucho tiempo y nada más estás esperando a que te lo digan. Muchas familias, ante el conocimiento de la homosexualidad de un hijo, sufren un shock, no sabemos cómo actuar, nos quedamos paralizados y no sabemos qué decir. En un primer momento se produce una conmoción que continuará durante días. Para muchos padres pueden ser semanas y para muchos meses, alternándose con una sensación de irrealidad. Tal vez revisemos una y otra vez el momento y el lugar de la escena, tratando de encontrar algún detalle, alguna palabra que cambie el sentido de lo que nuestro hijo o nuestra hija nos dijo. Quiero aceptar algo, cuanto más homófobos seamos, más irreal nos parecerá la situación. Eso es parte del shock. Realmente nunca esperas que un hijo te diga esto, y cuando te lo dice, sí tenemos que revisar qué tan homofóbicos podemos ser, ¿no? Eso es parte del shock. Después viene, una vez que se digiere este shock, que como lo digo, puede durar días, semanas o meses, dependiendo de tus creencias, de tus prejuicios, de tu nivel de homofobia que tengas, viene la culpa. Porque, bueno, la familia debe tener muy claro que nadie tiene la culpa de la homosexualidad de un hijo o de una hija, que no es una opción y que no es una enfermedad. El estado de conmoción se continuará durante días y tal vez durante semanas. En esta culpa nos preguntamos, ¿por qué me lo ha tenido que decir? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué he hecho mal? ¿Si la va a pasar mi hijo mal en su vida? Esta culpa viene con muchos miedos, ¿no? El miedo de, híjole, ¿lo va a deshacer la sociedad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿En qué no cumplí? Son el tipo de cuestionamientos que nos hacemos que sí nos llenan de culpa. Cuando somos padres que nos dedicamos a trabajar, sí nos da mucho esa culpa de si hubiera estado más tiempo con ellos. A lo mejor tenemos muchas dudas y todas esas dudas nos llenan de mucha culpa. Te crees el peor papá del mundo, el que cómo no me di cuenta, el que cómo no lo pude cambiar a tiempo, porque son preguntas que nos hacemos realmente. Y después de la culpa, que es un estado que además nos llena de mucha depresión, nos llega la ira, ¿no? Una vez que se pasa la depresión, porque bueno, tiene que pasar, nos llega la ira. La ira nos hará decir cosas que realmente no sentimos, papás. Ojo, y de las que más tarde podemos arrepentirnos. La ira a veces nos hará ver a nuestro hijo como un ser a quien no conocemos. Esta ira se dirigirá no solo hacia nuestros hijos, sino hacia personas que creemos que pueden haber influido en su orientación sexual, haciéndonos ver fantasmas donde no existen. Porque como no queremos hacernos responsables de la realidad, empezamos a tirar culpas. Por la culpa del amigo gay, por la culpa del tío, todo el mundo es culpable, inclusive culpamos a Dios, pero nosotros no, después del estado de culpa. Ya que partimos de la falsa idea de que la orientación sexual es una opción, o que las personas podemos decidir ser homosexuales o heterosexuales,
Por eso es preciso que necesitamos guía y orientación para saber que no es una elección, no es como que hoy elijo ser heterosexual o mañana elijo ser homosexual. Es una condición humana que está en nuestra naturaleza. Lo decía la vez pasada, ¿no? Espero que esto les o que quede claro, así como yo nací heterosexual y está en mi naturaleza, que desde niña me gustan los niños y que me seguirán gustando y me gustarán hasta el día en que me muera, la gente homosexual está en su naturaleza. Ellos desde niños les gustan las personas de su mismo sexo y para ellos es natural. Es una pregunta que siempre nos hacemos, ¿es antinatural? Está en su naturaleza, como está en la nuestra, ¿no? Ahora sí que cada quien nace con sus gustos y preferencias. Después viene la negación de la realidad. Si la familia sigue negando la realidad, tratará de persuadir al hijo de que está equivocado y que tratará de convencerlo de que es joven, de que está confundido, de que puede tomar un tratamiento, la pastillita, de que acuda a una terapia psicológica. Una de las decisiones más desafortunadas, papás, y con consecuencias más perniciosas para la futura relación padres e hijos, puede constituir en obligar al hijo o a la hija a someterse a una terapia psicológica. Ojo, no estamos en contra de los psicólogos. Ellos pueden, por supuesto, ir a una terapia para aceptarse, para que el psicólogo los ayude a amarse y a aceptarse, que es la labor de ambos. Mas no hay una terapia como para que deje de ser homosexual. Yo le preguntaría a los heterosexuales, ¿qué tal si yo soy psicóloga y el día de hoy te digo que una investigación muy grande con gente de mucha ciencia ha dicho que todos estamos mal y que a partir de hoy todos tenemos que cambiar de sexo? Entonces, en vez de ser heterosexuales, tenemos que empezar a tener relaciones con personas de nuestro mismo sexo. ¿Qué responderías, por ejemplo? ¡Zafo! No, pues no está en mi condición. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Es lo mismo. Entonces, no hay un tratamiento como que, pues a partir de hoy te tomas la pastilla ahí. No, y aquí sí quisiera hacer esta pausa porque sí existen, papás, mamás, opciones que se ofrecen como una solución o una cura a la enfermedad de la homosexualidad. Cuando, ojo, y ya tú lo habías remarcado, Aline, la misma Organización Mundial de la Salud no la está catalogando como una enfermedad. Entonces, esta gente sin criterio, esta gente sin ética, que se dice terapeuta y que está ofreciendo una cura para algo que ni siquiera es una enfermedad, bueno, únicamente está lucrando con el dolor de una familia que está en esta etapa de negación, que está en esta etapa de yo no quiero aceptar lo que es una realidad. Y bueno, puede tener efectos devastadores, porque ¿qué va a pasar con un chico, una chica, que a pesar de sus esfuerzos, o sea, ella hizo todo un esfuerzo en su misma lucha interna por decir, bueno, ¿cómo le hago para que se me quite esto, no? Para no tener que enfrentarlo, porque el mismo chico, la chica que es homosexual, tiene esta lucha al saber que lo va a tener que expresar, que lo va a tener que decir, y a lo que se va a enfrentar cuando lo diga. Sí, de hecho, ese proceso nos va a hablar Montse al respecto. Entonces, ya hizo él esa lucha, lo dice, y los papás lo mandan a regresarse a esa lucha otra vez, y es una lucha que no tiene frutos porque no se maneja así. Obviamente puede caer en una depresión severa, inclusive en un suicidio, en un estado de ansiedad o en cosas peores. Entonces, ojo, papás, mamás, no nos vayamos por la puerta falsa cuando no hay una puerta de salida para algo de lo que no se tiene por qué salir, ¿no? Vamos a ir a un breve corte y regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Y tenemos aquí una pregunta muy interesante que tocábamos ya en el programa anterior. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando es al revés? Y el papá, la mamá, es la que es homosexual y se enfrenta a la necesidad de decírselo a su hijo, ¿no? Les platicaba yo de que cuando yo iba en la universidad había tenido la oportunidad de escuchar el caso de un hombre que
había pasado toda su vida enfrentándose a esta, le diré, no le diré, bueno, igual y se me quita, igual y si voy a esta terapia de santa psicóloga que se promueve como la diosa que cura la homosexualidad, que por cierto no se cura, lo repito, no se cura, no es enfermedad, no se cura, ¿no? Bueno, había pasado por miles de procesos, y tratando por evitar justo este mal trago de tener que decirle a su familia por miedo a la discriminación, al que dirán, pues había pasado toda su vida engañándose a sí mismo y a los otros en cuanto a su condición homosexual, y pues pensó que sería una excelente idea para quitarse esa condición, casarse y tener hijos, ¿no? Que con una familia podía de alguna forma pues olvidar esta cuestión de la homosexualidad, que tampoco se olvida, ¿no? O sea, a uno no se le olvida como al heterosexual no se le olvida que es heterosexual, pues al homosexual no se le va a olvidar que es homosexual, ¿no? Entonces, había tenido que enfrentar muchos años después, ya con sus hijos adolescentes, el decirles, ¿no? Ya ni siquiera al papá, a la mamá, sino al hijo y a la hija, pues sabes que esta es mi condición, o sea, sí soy tu papá y sigo siendo tu papá, ¿no? Porque pues no quita la autoridad de eso, pero pues la realidad es que mi preferencia sexual es esta, ¿no? Y yo creo, y lo que platicábamos un poquito en el corte, que entramos en este mismo proceso, ¿no? De negación, de culpa, bueno, en el caso del hijo, un hijo y un padre no creo que sienta culpa por esta homosexualidad, pero sí entra esta parte de depresión, ¿no? De cómo me voy a hacer cargo de esto, qué tengo yo que hacer, cuál es mi responsabilidad, cómo lo voy a enfrentar yo, cómo lo voy a proteger yo, toda esta cuestión de los miedos sí entra ahí, y la de la ira pues ni se diga. No sé cuál sea tu opinión al respecto. Claro que sí, mira, si te estás enfrentando a esta situación, si eres tú el padre de familia que no sabe cómo enfrentarlo, o si por el contrario eres el hijo que tal vez ya lo sabe y no sabes cómo, también de qué manera afrontarla, hay que remontarnos a procesos desde la educación del papá. Seguramente ese padre de familia que aún no ha podido decirlo es porque pues vivió otro tipo de educación, ¿no? Quizás en la marginación, quizás con una cultura pues religiosa muy erradicada, tal vez creció con ideas de que eso estaba mal. Hay muchos procesos, son realmente muy fuertes. De esto te va a hablar un poquito Monse. Son procesos. Yo te puedo decir que mi hija me decía que desde que lleva el kinder le gustaban las niñas, y que cuando iba en segundo o tercero de primaria, te hablo de una niña de 7, 8 años de edad, ella empezó a pensar en quererse morir porque se sentía diferente a los demás. Entonces tenemos que concientizarnos de los procesos que ha vivido este ser humano para haber tenido que disfrazar tanto su condición dentro de un matrimonio, haber tenido que pues fingir ser una persona heterosexual. Al final yo te podría invitar a que comprendas un poco los procesos que ha vivido. Hay heridas en el alma que son muy difíciles de sobrellevar si no llevamos terapias, y a veces no nos acercamos a terapias para aceptar cuando eres homosexual por miedo o por vergüenza, y estos seres normalmente tienen todas estas heridas. Te estoy hablando de traición, de humillación, de injusticia, de abandono y rechazo. Son 5 heridas del alma que muy difícilmente, es muy improbable que un ser tenga las 5, comúnmente tenemos 3, y cuando una persona tiene las 5 podría ser este tipo de casos, pues llegar a esa comprensión de todo lo que esa persona ha tenido que vivir y ha tenido que sufrir. Y vamos a lo mismo, ¿no? Al cierre de la reorganización familiar, al final es el amor, o sea o no sea homosexual, es tu padre, es tu madre, es el ser que te dio la vida, es el ser que amas.
y el ejemplo y del amor que te tiene que dar no es en cuestión a su preferencia sexual, no es de lo que cerrando la puerta papá haga con otro papá, mamá haga con otra mamá o papá haga con mamá. Es en base al amor que te tiene, ¿no? Entonces yo creo que el amor de los padres hacia los hijos pues es el mismo. Lo que tenemos hay que valorar es realmente el proceso de duelo como tal, porque efectivamente mi papá no es, o mi mamá no es lo que yo creía que era, pero no deja de ser tu papá. Es como te lo puedo decir yo, no rompí muchas expectativas, pero al final mi hija no deja de ser mi hija, no deja de ser una mujer valiosa. Entonces yo creo que volteemos un poco las cosas, nada más que sí creo que son seres que entre más años les cuesta y más ocultan las cosas, más sufrimiento hay en su vida, y tenemos que mirar el tipo de educación que tienen desde los abuelos, desde los padres, desde la religión con la que fueron pues creados, con la que fueron más bien criados, ¿no? Todos los tabús a los que fueron enfrentados, porque vamos, si siendo heterosexuales nos cuesta trabajo hablarles de sexo a nuestros hijos y nos cuesta trabajo hablarles de llévate un condón en la cartera, de ciertos temas, pues imagínate en tiempos más atrás, cuando eran otras brechas generacionales, pues cómo no fueron educados, ¿no? Y realmente es gente que está sufriendo y que sigue viviendo en el miedo, que yo creo que ya es momento de que seas libre y de que te des cuenta que como padre, aunque seas homosexual, eres padre y eres feliz. Ahí está el ejemplo de Ricky Martin. Si él destapa su homosexualidad siendo una figura pública, es un padre amoroso de 2 niños, que pues los hijos nacerán y vivirán creciendo sabiendo que su padre es homosexual, pero están rodeados de amor. A veces somos padres heterosexuales que no sabemos dar amor, o que damos violencia, o que damos golpes, o que damos ejemplos de alcoholismo a nuestros hijos, o que somos padres adictos, no sé, en fin. Yo creo que ahí lo que tiene que ver ahí son estos procesos, vivir estos procesos, acérquense, y al final, bueno, pues es el amor de un padre hacia un hijo lo que debe de seguir fluyendo. Bueno, y Monse, nos ibas a platicar un poquito a este respecto, tu proceso. Te dejamos el micrófono porque aquí el tiempo nos come y no quiero que te vayas sin platicarnos. Bueno, mira, con referente al tema que están tocando el día de hoy, yo creo que platicaba con Aline con respecto a la homosexualidad en la sociedad, con la homofobia, ¿no? Yo creo que Aline hace ratito daba un mensaje muy cierto, ¿no? Para aquellas personas que son homofóbicas de la falta de la información que se tiene. Yo te lo voy a platicar desde mi experiencia, ¿no? Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, fue una lucha, porque es una lucha que tú vives como chavo, como adolescente, cómo vives la parte de qué va a decir la sociedad, ¿no? Porque para la familia te inculca mucho esa parte de hay que cuidar las apariencias, hay que cuidar esta parte de donde cómo vas a ver la gente que tú eres así. Obviamente yo desde hace muchos años yo sabía que era así, desde como dice Aline, ¿no? Su hija, yo me acuerdo que desde la primaria igual, ¿no? Yo me sentía, y yo vivía el caso al revés. O sea, nosotros como homosexuales nos damos cuenta como si fuéramos raros, ¿no? Porque obviamente vives en una sociedad donde las chavas platican de hombres, donde ellas platican de cómo se sienten, y de repente tú te sientes como fuera de, ¿no? Y así de, ¿yo qué platico? ¿O qué les digo, no? Y yo como les digo, tú me gustas, y no lo puedes decir, y yo viví mucho tiempo encerrada en eso. Y obviamente sí había pensamientos donde era la parte donde decía, bueno, pues mejor me mato, ¿no? O sea, porque no soy un objeto extraño en esta sociedad, porque no encajo en ningún lado. Entonces sí, mucho tiempo yo me rechacé. La verdad es que yo, como dice Lino, ella vivió su parte homofóbica con su hija, yo viví mi parte homofóbica como lo que soy, conmigo misma, porque yo me rechazaba. Yo me acuerdo que llegaba a mi cuarto en las noches y me ponía a llorar y decía, yo no quiero ser así, ¿por qué soy así? No tengo que ser así. La verdad es que y era mucho impulsado por la sociedad, y como es esta parte de que yo no me informaba, porque yo no escuchaba normalmente en aquellos tiempos, pues yo obviamente no se veía mucho esto, ¿no? Yo vengo de un pueblo chiquito, entonces no se veía mucho eso, entonces es muy tapado esa parte de la homosexualidad.
Ahorita en la vida actual obviamente ya está destapando en todos lados, ¿no? Porque yo voy a mi pueblo y se ve, pero sí es ese miedo, ¿no? A que la gente te rechace. Obviamente en este taller lo que nosotros, el objetivo que tenemos es como ayudar a los chavos a que vivan esta parte de las heridas, ¿no? Que se den cuenta de dónde vienen, porque la verdad es que mis heridas me llevaron a forjar una vida que no quería. Entonces, para aparentar o hacer apariencias ante la sociedad, ¿no? El error que cometemos es pues querer casarnos, ¿no? Para que esté la familia a gusto. Pero la verdad es que esa no es la solución. O la otra parte es irnos a las adicciones, alcoholizarnos, ¿no? Yo viví mucho tiempo alcoholizándome, evadiendo este tema, diciendo que yo no era así. Y la verdad es que es muy difícil como enfrentarlo, no saber cómo enfrentarlo, y más si no tienes tu información, ¿no? Tú como chavo no tienes ahora. Te voy a cortar, me encanta cortarte a ti, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro último segmento. Cualquier duda, pregunta a través de redes sociales. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, amigos y amigas, en este último bloque. Y bueno, Monse, te regreso el micrófono porque te lo quité feamente, y síguenos platicando. Bueno, la finalidad de nuestro taller es eso, ¿no? O como empezar a darnos cuenta, como vivir el proceso, como decía Lynn, ¿no? A lo mejor ella comparte mucho con los papás. Mi labor va a ser con los chavos, ¿no? Con los chavos que aún todavía que están viviendo este proceso, porque pasa mucho, nos hacemos muchas preguntas también nosotros, ¿no? Donde si seré, no seré, muchos agarran la parte donde no me importa lo que la sociedad diga, yo soy así, pero nos vamos al otro lado, ¿no? A la parte de la irresponsabilidad, donde me voy al otro lado y hago mi vida como lo que hice, ¿no? Porque yo agarré y me vine a Querétaro y dije, pues yo soy así, yo voy a hacer mi vida y mi familia a un lado. Pero la verdad es que tampoco es eso, porque como te hablaba de las heridas, esa parte del abandono, del rechazo, donde no me siento aceptada, me vengo hacia acá, pero eso lo arrastro. Porque si yo no me acepto tal como soy y no vivo mi aceptación, no vivo mi duelo, porque es un duelo, vives miedos, vives donde no te puedes acercar. Yo en mi caso uno de los miedos que tenía era no me puedo acercar a una mujer, porque si me ve que me gustan las mujeres o sabe que me gustan las mujeres, no va a querer ser mi amiga. Y la verdad es que no, lo veía mucho como la enfermedad, ¿no? Que se pega. Y la verdad es que no es una enfermedad. He vivido varios procesos donde me doy cuenta que hoy puedo llegar a mi trabajo y les puedo decir, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Y puedo bromear con eso, algo que yo antes no hacía. Entonces, el taller se trata de todo esto, que los chavos puedan vivir su duelo, que puedan darse cuenta realmente si quieren vivir su homosexualidad, ¿no? Porque aquí también es una elección. Yo creo que más allá de decir nací, sí, yo nací, pero yo lo que digo, cuando me acerco con alguien y conozco a una persona y me dicen, ¿tienes novio? Y yo no, me gustan las mujeres. Yo no sé si está bien o está mal, pero yo les digo, no sé si está bien o está mal, no porque yo sepa que esté mal, sino por hacérselos ver a ellos. No me importa lo que tú decidas, ¿no? Si para ti está bien o está mal esta decisión, para mí está bien. Es a lo que yo trato de decir cuando digo esa palabra, ¿no? No porque esté dudando o esté confundida con respecto a eso. Entonces, todo esto es un mar de información con respecto a los duelos que viven los chavos. Entonces, el taller ese es el objetivo, ayudar a los jóvenes a que salgan de las adicciones, a que no se vayan por un camino fácil, a evitar que de alguna manera, si papá o mamá no los acepta, obviamente nosotros tenemos que comprender y entender eso, ¿no? Y tratar de empezar a dignificarnos nosotros como mujeres o como hombres, ¿no? Que sí somos parte de la sociedad, que sí somos parte tengo derecho a tener un trabajo, tengo derecho a ejercer una profesión, y como decía Lynn, ¿no? La ley nos respalda en ese aspecto, somos seres humanos. Y yo le decía a Lynn algo muy importante. A mí, cuando yo empecé a vivir esta etapa de la aceptación, una persona muy allegada a mí, una amiga, me decía, investiga, Monse, porque yo me dejaba llevar mucho por lo que decía la gente, ¿no?
y obviamente pues la gente homofóbica me rechazaba y me decía, eso no está bien, no está mal, no tienes que ser así por X o Y razones, ¿no? Entonces yo me di la oportunidad de investigar y realmente en las investigaciones te das cuenta que había muchos tabús, ¿no? Y muchas preguntas donde naces o te haces. Y a mí me pegaron mucho de la parte desde mis heridas, desde la infancia, ¿no? Todos los eventos que yo voy viviendo como en la niñez, en la adolescencia, todo lo que yo vivo, los rechazos y los impactos que uno vive como joven, ¿no? Ya sea abandono de mamá, muerte de mi mamá, el alcoholismo de mi papá y muchas situaciones, ¿no? que uno se enfrenta, que es fácil decir a la gente, por esa situación tú eres así, cuando realmente va más allá de eso, ¿no? La investigación, hay una investigación científica donde dice que los cromosomas y todo eso de la parte de la ciencia te habla que muchos nacen así, ¿no? Que ya es un gen que tú tienes, que tus hormonas masculinas en una mujer se agrandan más que las femeninas. Entonces eso hace que te atraigan más las mujeres, en mi caso, que los hombres. Porque la neta es que te puedo decir algo, yo veo a los chavos y obviamente sí admiras su belleza, ¿no? Ah, pues está guapo, pero que a mí me atraiga, ¿no? Entonces, son todo eso lo vives en tus pensamientos, y muchos chavos se quedan en esa parte de vivir su pensamiento nada más y querer aparentar otra cosa. Y yo te voy a decir algo, ¿no? A ti, joven, que no estás escuchando, muchas veces nada más los tenemos en la cabeza, pero obviamente ante la sociedad aparenta ser otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque está toda esta parte de no información. Y yo sé que hay muchos chavos que el día de hoy se han destapado y que les ha costado mucho, porque sí conozco personas, amigos, y tengo amigos de todo, ¿no? Tengo amigas que aparentan ante la sociedad ser una cosa y ante su familia otra, y viven su relación a escondidas, ¿no? Y la verdad es que un deseo que yo tengo es tener una relación y no tenerla escondida, ¿no? Salir de la mano y decir, es de mi pareja, y sentirme orgullosa de la pareja que tengo. Porque no, si yo decidí ser homosexual, no voy a ir en la calle aparentando que no tengo pareja, pero sí, cuando cierro mi cuarto, estoy con mi pareja, ¿no? Yo creo que así no se puede vivir. Es como si fuera una ratera, ¿no? O fuera una delincuente, que tengo que estar tapando lo que hago cuando realmente no es eso. Entonces, todo esto, ese es el objetivo del taller. Los talleres los invitamos, chavos, papás, los invitamos el 26, ya lo dijo Alina, el 26 de este mes, a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde vamos a estar ahí dando información, con folletos y acercándose, no dudas. Obviamente todo lo que vivamos en estos talleres son confidenciales. Para mí son confidenciales si así lo quieres ver, ¿no? Porque hay mucha gente donde, híjole, y si voy y si me encuentro al vecino, o si las personas que me están dando la información lo divulgan, la verdad es que no. Yo creo que esto es una cosa seria, lo digo porque desde mi experiencia lo viví. Realmente cuando yo viví mi duelo, no quería que mi familia se enterara. Cuando tomo la decisión yo de llegar con mi familia y decírselo, es porque de alguna manera yo ya estaba segura, ¿no? Porque hay muchas dudas, sí es cierto, hay muchas dudas donde a lo mejor son pensamientos y dices, no, yo quiero hacer mi vida con un hombre, ¿no? Todavía te compras la idea, ¿no? De esa parte. Y ahorita del mensaje que nos mandaron, ¿no? Donde hay chavos que estamos a tiempo a no tomar esas decisiones, ¿no? Porque yo sí tenía esa idea de me caso y a lo mejor casándome se me quita, ¿no? A lo mejor ya con mi pareja hombre, tengo hijos, hago mi vida y se me quita eso. Y a mí me dijeron algo, Monse, ponte a pensar en las consecuencias. Imagínate, te casas, tienes hijos, ¿qué va a ser de tus hijos? ¿Cómo vives ahorita que vives con esta parte de la confusión? No te sientes libre. Y el punto aquí, joven, es vivir nuestra libertad. Y no libertad en la parte donde nos valga todas las decisiones que tomemos, ¿no? Sino que tomar una decisión con responsabilidad. Porque a eso nos lleva, tomar las decisiones con responsabilidad. Entonces, sí los invito a que estén ahí, cualquier duda que tengan, que les vaya surgiendo con respecto a lo que estamos tomando. Ya a lo mejor y no eres y tienes un amigo, ¿no? Como típico, el amigo del amigo o el primo de un amigo que es así, y que también acércate, te damos la información, no está abierto para todos, porque este tema es muy controversial y la verdad es muy importante.
que sí lo llevemos a cabo para vivir nuestra libertad interior. Ese es el punto, la libertad interior. Ali, no sé si quieres agregar algo más. Sí, claro, mira, para cerrar, un mensaje para todos los papás y para los jóvenes. Aceptar requiere su tiempo. Seguramente tus hijos han tenido muchos años para comprenderse y autoaceptarse, así que es normal que tu papá necesites algún tiempo para entenderlo. Mientras, lo importante es hacerle sentir a tu hijo tu amor. Y entre tanto puede ser de gran ayuda para ti el hablar con otros padres y madres que hemos pasado por la misma situación, para transformar tu inquietud y tu desconcierto en esperanza y serenidad, papá. Te esperamos en el taller, en el Auditorio Gómez Morín, el día 26 de agosto. Y quiero mandar un saludo a la comunidad, a la Asociación de las Chicas de la Tortillería Queretana, que han aportado mucho a la comunidad. Gracias por escucharnos y por el apoyo. Y bueno, al final se trata de reorganizar familia, se trata de amor en la familia. Y sin decir algo, ¿no? Que la verdad quiero mandar un mensaje y un saludo a mi hija, que la amo, a mi nuera, Karina, que también te quiero mucho y lo sabes. Y bueno, pues esto no hubiera sido posible sin el amor y el apoyo de mis hijos varones que aman mucho a su hermana. Un saludo para Gerardo y Christopher, son parte de esto. Y sin ese pilar, ¿no?, en nuestra familia y en nuestra vida, que es mi esposo, que sin tu amor y tu comprensión, y eres un gran padre, pues este proceso no hubiera sido, ni esta guía, ni estos talleres hubieran sido realidad. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias, Mauricio. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Toda esta información se las estaremos subiendo por la página de Orienta. Así que ya les subimos por ahí la mini guía y el primer podcast del programa. Este podcast también lo van a encontrar pronto por ahí. Cualquier duda o pregunta a través de nuestras redes sociales. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Ahora sí, previniendo de corazón con corazones mágicos. Tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.